Somos un solo pueblo. Somos una sola nación. Adiós a las armas. Adiós a la guerra. Bienvenida a la paz. El pueblo en la calle. El pueblo en la calle. Se acabó lo que se acabó. Querem parar o país, parar o Congresso, num ato político com denúncias frágeis e precárias. Martes 27 de junio, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a TV Perú Mundo, los saluda Paola Pejovés, que estará en la conducción y en el análisis Farid Cajat. ¿Cómo está, Farid? Buenas noches. Un gusto estar contigo. Y nosotros vamos a empezar con la región, la guerrilla de las FARC, que completó hoy la entrega de sus armas a la misión de la ONU en Colombia, como parte del acuerdo de paz firmado con el gobierno colombiano. La ceremonia, con casi 1 millar de invitados, estuvo encabezada por el presidente Juan Manuel Santos y el máximo líder de la FARC, Rodrigo Londoño. Adiós a las armas. Adiós a la guerra. Bienvenida a la paz. Estas fueron las palabras de Rodrigo Londoño, líder de las FARC, en la ceremonia simbólica realizada en la zona veredal de Mesetas, en la que la guerrilla dio por finalizado su desarme. El jefe de la misión de la ONU en Colombia, John Arnold, certificó que las FARC entregaron a las autoridades 7.132 armas individuales. Con ello, garantiza su desaparición como grupo armado y da comienzo a su vida política, legal y democrática. Este día no termina la existencia de las FARC. En realidad, a lo que ponemos fin es a nuestro alzamiento armado de 53 años, pues seguiremos existiendo como un movimiento de carácter legal y democrático que desarrollará su accionar ideológico, político, organizativo y propagandístico por vías exclusivamente legales, sin armas y pacíficamente. Como futuro partido político, las FARC aspiran a ganar en las próximas elecciones legislativas, algunas curules, aunque el acuerdo de paz les asegura 5 asientos en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes. El presidente Juan Manuel Santos remarcó que la dejación de armas es el símbolo del nuevo país, que es y será Colombia a futuro. Estemos a la altura de la paz que hemos logrado. Estemos a la altura de los sueños de nuestros hijos, que hoy nos miran con ojos de esperanza. Estemos a la altura de la historia. No dejemos perder este momento, ni este logro que es de todos los colombianos. Somos un solo pueblo, somos una sola nación. En esta ceremonia no faltaron los simbolismos sobre la paz. Uno de ellos fue el saludo de Santos y Londoño a una bebé hija de una pareja de exguerrilleros, así como la entrega de un fusil transformado en una pala que Santos le regaló al líder de las FARC. Hasta el 1 de agosto quedarán en manos de algunos guerrilleros unas 700 armas para garantizar la seguridad de algunas zonas de concentración. Para ese entonces, se espera que la misión de la ONU haya almacenado y hecho un inventario de todo el armamento y de sus contenedores en los campamentos. La ceremonia concluyó con la liberación de mariposas blancas. Sin lugar a dudas, pues este es un hecho muy importante, la entrega de armas, pero sin embargo, por ejemplo, en un artículo de la BBC se pregunta por qué no hay euforia en Colombia con la entrega de armas de la FARC. ¿Quizás se esperaba un ambiente distinto? No, digamos, por 2 razones. Primero, hay problemas económicos que están acaparando la atención de los ciudadanos en mayor proporción que el proceso de desarme de las FARC. Por ejemplo, hay una huelga de maestros desde hace ya un buen tiempo que no se resuelve en curso, y hace un tiempo hubo una huelga de
productores o trabajadores del sector agropecuario también con demandas al Estado y presumo que esas preocupaciones ahora tienen, digamos, prioridad para la mayoría. En cuanto específicamente al tema de las FARC, creo que la propaganda en contra del acuerdo que llevó a pedir que no se ratificara en referendo hizo creer, cosa que en mi opinión era equivocada, pero hizo creer que un acuerdo mejor que este era posible. ¿Mejor que este en qué sentido? En imponer penas más severas para los miembros de las FARC que hubieran participado en crímenes y además limitar la posibilidad de que dirigentes de las FARC participaran del proceso político. Las FARC han causado un gran daño a la sociedad colombiana. Durante el conflicto armado interno, no solo con las FARC, han muerto más de 250.000 de personas, buena parte de ellas asesinadas por las FARC, pero claro, lo que dirían los miembros de las FARC es que también es cierto que militantes de izquierda, no solo en el pasado, incluso ahora, en pleno proceso de paz, y dirigentes sociales son asesinados tanto por fuerzas del orden como por, sobre todo, bandas criminales que derivan de las antiguas, de los antiguos grupos paramilitares. Entonces, digamos, sin embargo, bueno, el punto es que si bien las FARC tiene un argumento válido al decir no somos los únicos que cometimos atrocidades, la población en general los culpa a ellos fundamentalmente por los costos del conflicto interno. Pero ¿se puede decir que Colombia vive en paz ahora actualmente? ¿Está aún en negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional? Y además está el tema del narcotráfico. Colombia tiene otros problemas. A ver, en paz depende, ¿no? O sea, la violencia delincuencial sigue siendo un flagelo significativo. Ahora bien, es menor que en el pasado. Por ejemplo, en el caso de las Autodefensas Unidas de Colombia, los llamados paramilitares, como organizaciones de pretensión, con pretensiones políticas han desaparecido, pero como grupos criminales siguen siendo un problema mayúsculo. Sin embargo, las tasas de homicidios han caído desde sus picos hace ya una década. Y en cuanto a la violencia política, bueno, los paramilitares ya no existen formalmente. Las FARC, para todo efecto práctico, ya están desarmadas. Entonces, el único grupo con pretensiones políticas que sigue ejerciendo la violencia en contra del Estado es el ELN, pero el ELN se calcula que en los cálculos más optimistas para sus huestes, tendría no más de 2.000 personas en armas. Los que acaban de desarmarse en representación de las FARC eran más de 7.000. Entonces, la violencia política se va a reducir a partir de ahora. De hecho, se redujo desde que hubo un acuerdo de cese al fuego con las FARC. Bien, y ahora de Colombia nos vamos a ir hasta Brasil, donde el aún presidente Michel Temer califica como una ficción y una infamia política la denuncia en su contra por corrupción pasiva presentada por la Fiscalía. El juez Edson Fachin deberá evaluar si remite la acusación a la Cámara Baja, que va a definir si Temer debe ser procesado y por ende separado de sus funciones. Michel Temer está al borde del precipicio y se ha convertido en el primer presidente en ejercicio de la historia del Brasil en ser acusado por un delito penal, en su caso, corrupción pasiva. Me acusaron de corrupción pasiva, apúntenlo, voy a repetir, corrupción pasiva. A esta altura de la vida, sin haber recibido valores ni dinero y tampoco participé en arreglos para cometer crímenes. El Procurador General de la República, Rodrigo Janot, fue quien denunció al presidente ante el Supremo Tribunal Federal, el primer órgano judicial de Brasil. El fiscal entregó la denuncia al juez Edson Fachin, relator del caso Lava Jato, acusándolo de recibir sobornos millonarios y engañar a los brasileños. Antes de que se formalizara la denuncia, el presidente Temer ofreció un mensaje desafiante durante un acto oficial. No hay plan B, tenemos que seguir adelante, nada nos destruirá, ni a mí ni a nuestros ministros.
Los legisladores brasileños de la coalición de Temer confían en que pueden bloquear el juicio, mientras que sus detractores están poniendo en evidencia esto para generar indignación en la sociedad brasileña. Van a intentar tomar todas las maniobras, incluyendo la de sustituir a miembros del Congreso de la base del gobierno, que no están seguros de tratar de mantener sus votos a favor del gobierno. Los cargos son extremadamente consistentes, bien razonados, y muestran un paso hacia adelante en el uso del cargo público, y que es una práctica inaceptable para alguien que ocupa la oficina de la presidencia. De acuerdo con la legislación brasileña, la Cámara Baja del Congreso ahora deberá votar si permite al Tribunal Superior juzgar a Temer. La votación debe tener 2/3 de la Cámara de Diputados, y es ahí donde el presidente tiene mayoría. Bueno, Michel Temer ha tenido que defenderse llamando todo de una ficción, una revancha, pero sin lugar a dudas el audio es verdadero. Él no ha dicho que sea mentira. Claro, él alega que fue obtenida, es una prueba obtenida ilegalmente y que por eso no debería ser aceptada en el proceso. No está claro que haya sido obtenida ilegalmente porque es una grabación realizada por lo que aquí llamaríamos un colaborador eficaz, alguien que se acogió a la delación premiada, el empresario vinculado al acto de corrupción, y cabe la posibilidad de que haya tenido autorización judicial, digamos. Claro. Pero además, la Policía Federal ya ha determinado que la grabación no fue editada. O sea, la calidad de la grabación no es buena, pero el audio es original, es el audio de la conversación de Batista, el empresario, y el presidente Temer. Primera cuestión, y ahí hay imputaciones que derivan de ese audio, como el hecho de que se le dice en la conversación que se está sobornando al expresidente de la Cámara de Diputados, hoy preso, Eduardo Cunha, para que guarde silencio, y él asiente explícitamente. Segunda cuestión, está el asesor personal de Temer, Rodrigo Rocha, que fue filmado portando un maletín con dinero entregado por la empresa JBS del empresario Batista, dinero que presuntamente era para Temer, y está preso por esa razón. Entonces, decir que es una ficción y que no hay ninguna evidencia es francamente... No tiene nada que decir, pues no hay manera pues de poder refutar o de cuestionar la denuncia de la Fiscalía. Acá, por ejemplo, en informaciones, se trata del primer mandatario en la historia del Brasil en ser acusado por la Fiscalía. O sea, él está yendo más allá que el mismo Lula da Silva o de Dilma Rousseff. Sí, ahora, el tema es que todavía esta acusación tiene que ser, digamos, aceptada como una acusación basada en evidencia creíble por parte de un miembro del Tribunal Supremo Federal, que a su vez, si coincide con el fiscal de que hay, digamos, razones para formalizar una acusación, debería poner esta en manos de la Cámara de Diputados. Claro, el tema para Temer es que él preferiría que el asunto, la demanda o la acusación no llegue a la Cámara de Diputados, porque el hecho de que se salve por un voto de una Cámara en donde tiene mayoría y en donde la mayoría de los integrantes están o siendo investigados o ya están acusados por una serie de delitos, incluyendo el de la corrupción, un poco daría la imagen de que los políticos en ejercicio de cargos públicos se protegen los unos a los otros cuando el Poder Judicial cree que hay un delito. Entonces él preferiría que ni siquiera se plantee la acusación a nivel del Tribunal Supremo Federal. Creo que por eso está intentando intimidar al juez, que va a ser el que vea en lo inmediato la acusación. Muy bien, Farid, vamos a ir a Venezuela, ya que está la situación complicada. Las autoridades de ese país tuvieron a más de 200 personas por los saqueos y por otros actos vandálicos ocurridos anoche y durante esta madrugada en el estado de Aragua. En Caracas, Nicolás Maduro hizo un nuevo llamado a tomar las armas y, si es necesario, dijo, para defender a su régimen.
Más de 200 personas fueron detenidas en el estado de Aragua por los saqueos a más de 60 comercios la noche de lunes. Supermercados, farmacias, bodegas, panaderías fueron algunos de los negocios afectados, como se pueden ver en estos videos que circulan en las redes sociales. La gobernadora de la localidad responsabilizó a miembros de los partidos opositores Primero Justicia y Voluntad Popular de estos hechos. Por su parte, miembros del bloque opositor Mesa de la Unidad Democrática creen que estos actos habrían sido promovidos y provocados por los cuerpos de seguridad para culpar a los manifestantes. Mientras tanto, en Caracas, decenas de periodistas marcharon hoy desde la Plaza Brión de Chacaíto hasta la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, para rechazar la censura y exigir el libre ejercicio del periodismo en el país. Hacemos ciertas exigencias de respeto a la pluralidad en la comunicación, de respeto a las, digamos, concesiones que hay que dar para los medios radioeléctricos, la información que debe ser transparente para todos los ciudadanos y los radiodifusores y la protección que debe haber para los periodistas para poder trabajar, digamos, sin cortapisas y sin censura. Luego de 3 meses de protestas en su contra, el presidente Nicolás Maduro continúa con su campaña para la constituyente. Este martes, en un acto público en la capital, dijo que su gobierno es la única opción de paz y que si se viera amenazada, la población debería levantarse en armas. Si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia y fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate. Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Liberaríamos nuestra patria con las armas. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, indicó que las declaraciones de Maduro son motivo de alerta mundial. A su parecer, el mandatario apostaría por una Venezuela aún más sumergida en el caos de lo que se encuentra hoy. Borges también hizo un llamado a la Fuerza Nacional Bolivariana a apegarse a la Constitución y no llamar más a la violencia. Vamos a seguir con Venezuela y vamos a ver un video publicado en la cuenta oficial en Twitter de la Asamblea Nacional en la que se vería a efectivos del oficialismo intentando ingresar de forma violenta al Palacio Federal Legislativo. Según se ha podido leer en diversos tweets publicados en esta cuenta social, dice, la última ha sido publicada hace 38 minutos y dice lo siguiente: diputados y empleados de la Asamblea Nacional continuamos secuestrados por colectivos dentro de las instalaciones del Palacio Legislativo. Ante hechos violentos ocurridos hoy por parte de afectos al oficialismo y la GNB, diputados de la unidad defendieron la institución. Como vemos, pues está la cosa tensa en el Palacio Legislativo. Mientras Nicolás Maduro pues ha hecho una vez más, ¿no?, una amenaza en el uso de las armas. Vamos a escuchar declaraciones de Julio Borges. Asamblea Nacional. Bueno, también hay ciertas personas. Yo tuve una conversación con el coronel Lugo, quiero realizar una declaración entera a todos los medios y simplemente decir que nosotros estamos aquí para defender la identidad. ¿Cuál es nuestro trabajo en este momento? Nuestro trabajo en este momento es preservar la Asamblea Nacional. ¿Pudieron examinar las cajas? Las cajas, no, yo tuve una conversación con el coronel Lugo, quiero ahorita hacer una declaración entera a todos los medios y simplemente decir que nosotros estamos aquí para defender la institución y que esto que sucedió hoy no es otra cosa que Nicolás Maduro, es la violencia. Nicolás Maduro dijo que si los votos no sirven, sirve la violencia. Bueno, eso es lo que estamos viviendo hoy. Nosotros llegamos aquí con votos, llegamos aquí con 14 millones de votos. Como eso no le sirve a Nicolás Maduro en su propósito de ser dueño de Venezuela, quiere venir a aplicar la violencia. Pues se equivoca, porque aquí estamos en representación del pueblo, vamos a seguir defendiendo el Parlamento, vamos a seguir defendiendo la democracia en el país, y quien está de más, quien está equivocado, quien sobra, es quien tiene la violencia en sus manos, que es Nicolás Maduro. Bien, estábamos viendo pues todo lo que está sucediendo, este ambiente tenso en la Asamblea Nacional. Vemos esta nueva amenaza de Nicolás Maduro, que no es ninguna novedad tampoco, ¿no es cierto? Sí, no. Asociada a una intervención extranjera que, como comentábamos ayer, no tiene ningún asidero verosímil, ¿no?
todo caso, a ver, yo creo que, por ejemplo, la atribución de la violencia a decisiones deliberadas de la oposición no ha sido demostrada. Y me remito incluso al juicio contra el propio Leopoldo López. Amnistía Internacional, el Comité de Naciones Unidas contra las Detenciones Arbitrarias, alegan que no se respetaron las normas de debido proceso. Uno de los fiscales que participa de la acusación contra López luego se exilia en el extranjero y se desdice y alega que todo fue una farsa montada por el gobierno. Entonces, no he visto evidencia de que la oposición llame a la violencia. Pero tampoco hay evidencia de lo que alega la oposición, que cuando la violencia coincide con protestas de oposición es algo orquestado desde el gobierno. Eso también es un alegato sin ningún asidero. Lo cierto es que hay indicios de que la oposición organizada, la MUT, no controla a todos los participantes en las manifestaciones que convoca y parte de estos manifestantes realizan actos de violencia, ¿no? Dicho todo lo cual, sin embargo, no es violencia armada, en primer lugar, o sea, lo que utilizaría como justificación del recurso a las armas Maduro, pero además, por otra parte, habría que recordar que en esta última etapa la oposición ha intentado actuar dentro de los canales de la Constitución y ha sido el oficialismo el que lo ha impedido. La oposición participó de las elecciones para el Congreso, las ganó limpiamente, bajo un proceso electoral organizado por el CNE, el Consejo Nacional Electoral de mayoría oficialista, y se le privó del derecho a ejercer el poder legislativo y el poder de fiscalización del legislativo. Luego exigían que el gobierno convocara, como correspondía el año pasado, a elecciones locales y de gobernadores. Se han pospuesto indefinidamente, finalmente tienen plazo más de un año después, en diciembre. Y pidió también la posibilidad de convocar un referendo revocatorio, figura que incluyó el chavismo en la nueva Constitución, y no se le permitió convocar un referendo revocatorio. O sea, pero el que ha intentado resolver esta crisis por vía constitucional, por lo menos en el último año y medio, o la que lo ha intentado ha sido la MUT, la Mesa de Unidad Democrática, el principal, digamos, grupo opositor, y quien lo ha impedido ha sido el gobierno. Entonces, si esto degenera en mayores enfrentamientos violentos, la culpa no va a ser de la oposición. Pero hay posibilidades de que realmente Nicolás Maduro está actuando por temor y está dando estas declaraciones, esta intervención en la Asamblea Nacional, la mayor violencia contra los jóvenes, porque está muriendo un chico prácticamente cada día en ese país. O sea, ¿hay posibilidades o qué? ¿O ha perdido la razón? No sé. Uno no tiene cómo saber. Las Fuerzas Armadas presumiblemente son un órgano no deliberante, y si deliberan lo hacen en secreto, ¿no? Sobre todo si deliberan cosas como la posibilidad de perpetrar un golpe de Estado. No tengo cómo saber qué piensan, pero hay indicios de que sí hay una preocupación del gobierno por lo que pudieran intentar hacer miembros de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, el Stratfor es una agencia de inteligencia privada, generalmente con información de primera mano, y ellos alegan que los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas están volcados a realizar labor de inteligencia, no en espera de una invasión norteamericana que saben que no va a ocurrir, sino en prevención de acciones de mandos medios, como por ejemplo un intento de golpe. Habría que recordar que el propio Hugo Chávez era solamente comandante, no era general, cuando intenta perpetrar su propio golpe el año 92. Podría repetirse la historia también. Nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a volver con la familia del periodista asesinado en México que pide prueba de ADN. Y más adelante, las víctimas inocentes de la terrible guerra en Siria. Volvemos. Perú Mundo, y un nuevo ciberataque mundial ha vuelto a golpear a las grandes empresas de Ucrania, Rusia, Reino Unido, Holanda, Suiza y también la India. Se trataría de una versión del virus WannaCry. El gobierno de Ucrania ha calificado de sin precedentes la ola de ataques que ha desatado este martes en ese país.
Ucrania, Reino Unido, Rusia e India son los principales afectados por un ataque de tipo ransomware, secuestrando datos de compañías bancarias y estatales. De acuerdo con los expertos en seguridad informática, los piratas detrás del ataque serían los mismos que usaron el ransomware WannaCry para el ataque masivo del 12 de mayo. De hecho, en todo el país, hoy aproximadamente al mismo tiempo, muchas empresas de sectores estatal y privado estaban infectadas por el mismo virus, que es similar al virus WannaCry, que bloquea los archivos de las computadoras. Una compañía ucraniana de comunicaciones denunció que sus computadoras fueron bloqueadas y los piratas le pedían una recompensa de $300 en Bitcoin para restaurar el acceso a sus archivos. Con este ciberataque, los sistemas del Banco Central y la red informática del gobierno ucraniano cayeron. Mientras que en Rusia, uno de los principales afectados fue el servidor de la compañía petrolera Rosneft, la mayor empresa productora de crudo de ese país. En cuestión de horas, el secuestro de información se hizo global y la empresa de ciberseguridad Kaspersky Labs aseguró que fue ejecutado con un nuevo ransomware nunca visto hasta la fecha. Los ataques de este tipo suelen ocurrir con los envíos de correo electrónico aparentemente confiables, que al abrirlos introduce el virus en el sistema operativo. Por ello, los expertos han recomendado a quienes tengan sistema operativo Windows mantenerlos actualizados, realizar copias de seguridad e informarse sobre los hackeos que son cada vez más frecuentes. Bien, el virus WannaCry hizo llorar a más de uno, ¿no? Porque realmente este virus informático afecta la vida actual, ¿no? La vida moderna depende de la informática. Sí, hasta donde entiendo, igual que en esa ocasión, que fue hace un mes y fracción, no fue mucho más que eso, se trata de un virus que encripta tu información y es muy difícil de romper la encriptación. La secuestra, ¿no? Entonces, claro, si tú no pagas, no suelta tu información, no puedes acceder a tu propia información. Ahora, ¿cuál sería la dimensión política de esto? Rusia alega, y aparentemente con acierto, que el virus WannaCry, que es el antecesor de este, del que se utilizó ahora, que sería una variante, fue a su vez una derivación de un programa de software malicioso que fue sustraído de, digamos, los archivos, por así llamarlo, del Servicio de Seguridad estadounidenses, ¿no? Quien desarrolló el software malicioso originalmente fue un servicio de seguridad estadounidense. A su vez, Estados Unidos dice que los hackers, los grupos de hackers privados que realizan acciones como esta, son los mismos a los que contrata el gobierno ruso para realizar acciones contra gobiernos o contra, por ejemplo, el Comité Nacional Demócrata, ¿no? Y obtener la información de la campaña de Hillary Clinton. La razón que se esgrime por qué el gobierno contrataría hackers privados es que si llegas a ellos, demostrar que fueron contratados por el Estado es un nexo que no vas a tener. Entonces, solo puedes sospechar que tengan vínculos con Rusia, con el gobierno ruso, pero no puedes demostrarlo. Eso, cuando se dice que lo hicieron este tipo de hackers y que por eso la principal víctima es Ucrania, un país que tiene un conflicto territorial con Rusia, el argumento, el contraargumento ruso es: oye, pero Rosneft, la principal empresa pública rusa, también ha sido víctima de este ataque. O sea, no contratamos a esta gente para que nos ataque a nosotros mismos. ¿Cuál es la verdad? No lo sabemos con certeza por ahora. Es el gran negocio ser hacker, al final, pero el dinero que obtienen aparentemente no es tan cuantioso como el valor comercial de la información que secuestran. Ese control total y tener pues al mundo realmente en tus manos. Bien, nosotros vamos ahora, Farid, a ir con el proyecto de ley impulsado por los republicanos para reemplazar el Obamacare, que dejaría a 22 millones de estadounidenses sin seguro médico, según proyecciones oficiales. Las posiciones divididas se mantienen dentro del partido de Donald Trump. Veamos. El proyecto, que pretende reemplazar a la ley de salud conocida como Obamacare, ha dividido al partido gobernante de los Estados Unidos, y el presidente Donald Trump está intentando reconciliar a los republicanos. El otro lado dice todo tipo de cosas antes de que supieran lo que era el proyecto de ley. Esto será genial si lo hacemos, y si no lo hacemos va a ser algo que no vamos a querer. Creo que tenemos la oportunidad de hacer algo muy, muy importante para la gente del país que amamos.
El presidente ha presionado a sus senadores a resolver las objeciones al proyecto de ley que debía votarse este jueves, pero que se ha pospuesto, según anunció el martes el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell. Como creo ya han escuchado, vamos a continuar con nuestras discusiones en nuestra conferencia sobre las diferencias que tenemos y vamos a seguir debatiendo. Por lo tanto, no tendremos el proyecto de ley esta semana, pero seguiremos trabajando para conseguir que al menos 50 personas estén cómodas. Según la nueva evaluación de la Oficina de Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos, 22 millones de estadounidenses perderían el seguro en los próximos 10 años bajo el nuevo proyecto de ley que presentan los republicanos. Además, estimó que esta propuesta de ley del Senado reducirá el déficit presupuestario de 321.000 millones de dólares entre 2017 y 2026. Bien, el Obamacare está, pues bueno, realmente pues lo que ese es uno de los pedidos hechos a Donald Trump durante la campaña. Él se comprometió a ofrecerle pues a la gente que votó por él, ¿no?, que le iba a desaparecer, porque hay también críticas respecto a ella. Pero bueno, no es solo Obamacare, o sea, virtualmente cualquier cosa que haya tocado Obama hay que deshacerla. El acuerdo con Irán todavía no se han tirado atrás, pero ya se habla de la posibilidad. Los Dreamers. El decreto ejecutivo que le daba cierta protección a los hijos de inmigrantes indocumentados que habían llegado a Estados Unidos siendo menores, los Dreamers. El decreto ejecutivo que restablece relaciones diplomáticas y algunas relaciones económicas con Cuba, ahí sí se ha sido revocado parcialmente. El acuerdo de París sobre cambio climático, firmado también por Obama, todavía no ha retirado la firma Trump, pero ha dicho que lo va a hacer. Y ahora el Obamacare. Lo que está quedando claro, sin embargo, es que nunca tuvieron una mejor alternativa al Obamacare. Obamacare tenía problemas, sería un poco largo explicar por qué, básicamente porque la idea del Obamacare es que para que las primas, digamos, de seguros médicos bajaran, el pool de asegurados debía crecer y incorporar a gente joven y sana. Si solo tienes asegurados que son mayores, digamos, de la tercera edad y con problemas de salud, obviamente los costos van a ser enormes de contratar seguro. Si con los incentivos y las obligaciones legales que generaba el Obamacare llegabas a integrar gente de menor edad y mejor estado de salud, eso reducía el costo de los seguros para todos. El tema es que no lograron atraer suficiente gente de esas condiciones como para que bajaran los costos. Entonces, ese es un problema que sí tiene Obamacare, o tenía, y que había que resolver. Pero esta alternativa es mucho peor. O sea, y por eso querían apurar la aprobación, porque no querían que se diera a conocer el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso antes de que se aprobara, porque sabían que el resultado iba a ser el que vemos. 22 millones de personas van a perder su seguro médico en los próximos 10 años si esa propuesta es aprobada. Sobre todo cuando en los Estados Unidos atenderse en un hospital es carísimo. Es carísimo. Dejas tu vida prácticamente, ¿no? Yo soy testigo, yo me tuve que operar, por suerte tenía el seguro estudiantil cuando era estudiante de doctorado, y cuando veía el valor comercial de los servicios que recibí, hubiera tenido que vender riñón, hígado, corazón y vaya uno a saber qué más para pagar una parte, ¿no? Es carísimo, es carísimo. Y hablando de Estados Unidos, hay una información pues que llama la atención, es la renuncia de 3 periodistas de la CNN tras retractarse de una información sobre Trump y el asunto ruso y el affair ruso. La historia vinculaba a un asesor del presidente con el escándalo ruso y así reaccionó Trump en Twitter. Dice, wow, CNN tuvo que retractarse de gran historia en Rusia con 3 empleados obligados a renunciar. ¿Qué pasa con todas las otras historias falsas que hacen? Noticias falsas, dice Donald Trump, que bueno, su gran enemigo CNN. Bueno, ese es el problema de publicar filtraciones no confirmadas. Tú dices fuentes anónimas, fuentes que han pedido mantener el anonimato, nos dijeron esto, y no lo verificas de manera independiente. A veces esas fuentes te dan información maliciosa, puede haber ocurrido. Ahora, que Trump hable de falsas noticias, francamente,
es un abuso de la semántica porque el New York Times acaba de sacar la lista de todas las mentiras que ha dicho Trump desde su campaña electoral hasta el presente y son para, digamos, llenar una enciclopedia. O sea, y él jamás ha pedido perdón por ninguno de sus errores. Bien, y nos vamos de los Estados Unidos hasta México, ya que los familiares del periodista de Michoacán, Salvador Adame Pardo, que fue secuestrado, como sabemos, el pasado 18 de mayo, han solicitado una prueba de ADN adicional para determinar si los restos óseos que identificó la Procuraduría del Estado de la zona Barranca del Cielo pertenecen o no al director del canal de televisión 6 TV. Natividad Adame, que es hija del desaparecido comunicador, sostiene que existirían muchas inconsistencias, incongruencias y falta de información en el proceso de investigación de la Procuraduría. En tanto, el gremio periodístico ha demandado que se active un mecanismo de protección de mediano plazo para la familia de Salvador, que se encuentra exiliada en el municipio de Mujica. Miren, ese asesinato de ADN en comparativa con la de mi hermano para verificar que efectivamente los restos localizados en la Barranca del Diablo, en el paraje conocido como el Marqués, efectivamente sean los de mi padre. Esto lo hemos decidido debido a que, como ustedes, es de su conocimiento, ha habido muchas inconsistencias, incongruencias y falta de información en el proceso que la Procuraduría General de Justicia del Estado ha emitido y nos ha hecho de su conocimiento. Estamos indignados por cómo se dieron a conocer los hechos tan delicados para la familia, además de la terrible insistencia por parte de las autoridades de señalar que fue por cuestiones personales y no periodísticas. Bien, y Salvador Adame es el 7º periodista asesinado en México en lo que va del año. Uno se pregunta realmente qué es lo que está pasando en ese país. El presidente Enrique Peña Nieto se había comprometido a priorizar la seguridad de los periodistas, pero realmente, ¿qué se ha hecho hasta el momento? Vamos a conversar vía telefónica con Roberto Roch, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP y también director del portal La Silla Rota. Muy buenas tardes desde Lima. Muchas gracias, buenas tardes, Paola, a sus órdenes. Sí, hablemos de lo que realmente se ha hecho. ¿Hubo cambios en la seguridad de los periodistas? Al parecer, no. ¿Cuál es la situación que están viviendo ustedes? Realmente no ha habido ningún cambio a partir de esta nueva crisis en el asesinato de periodistas, varios de ellos periodistas muy reconocidos en el país, particularmente en sus regiones. Como usted menciona bien, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto ofreció un fortalecimiento en la estrategia oficial para proteger a periodistas. Esto no solamente no ha ocurrido, sino parecería haber cada vez mayor debilidad en esta estrategia, escasez de recursos, tanto económicos como técnicos, para el mecanismo de protección que extiende medidas cautelares, buscando evitar ataques, pero también para la Fiscalía, que debe combatir el mayor problema en el tema, que es la impunidad. Correcto. Estaba también, por ejemplo, el gobierno de Peña Nieto ha negado estar detrás del espionaje a diversos periodistas y también activistas de derechos humanos. ¿Qué posición tiene usted al respecto? Este tema en particular ha sido una crisis adicional para el gobierno Peña Nieto, ante evidencias de que no solamente el uso de este tipo de software que se siembra en teléfonos celulares, sino el origen de estas compras. Hay cada vez más evidencias de que los proveedores son empresarios incondicionales o privilegiados por la administración Peña Nieto, lo cual agrava de suyo el problema de que se espía a una serie no determinada de periodistas y activistas en distintos rubros. El presidente Peña Nieto está en diciembre próximo por cumplir iniciar su último año de gobierno y evidentemente está construyendo un legado muy adverso en materia de libertad de expresión y de respeto a voces críticas.
Sí, ¿qué estaba Salvador Adame, la última víctima, estaba investigando, estaban detrás de una gran historia que involucraba autoridades? Realmente, Paula, la información que tenemos disponible hasta este momento indica que él, más que un periodista investigador, era un pequeño microempresario de una compañía que daba servicios de cable. Sí que escribía algunas cosas, no era un reportero en sentido estricto. Habría que profundizar más para determinar si la motivación del asesinato fue su trabajo en medios de comunicación, o hubo otra motivación. De entrada, nosotros pensamos que es deplorable la prisa mostrada por la autoridad en el estado donde ocurrieron las cosas, en el estado de Michoacán, donde su fiscal ha declarado desde hace semanas que hay un tema personal. Parece haber evidencias de un conflicto personal de él con personas ligadas a asuntos delictivos, pero pensamos que en estos casos la autoridad debe mantener abiertas todas las líneas posibles de investigación, incluido que el ataque haya sido por motivos profesionales. Hasta este momento creo que tiene una responsabilidad de nosotros, pero también de la autoridad, dar por concluida una investigación cuando apenas está iniciando. Muy bien, muchísimas gracias al señor Roberto Roque, como repetimos, director del portal La Silla Rota y también presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP. Desde aquí nuestra solidaridad con todos nuestros colegas, por supuesto en México, por la terrible situación que están viviendo. Bien, nosotros vamos a volver con un dramático rescate de niños tras un ataque con misiles en Siria. Además, Escocia retrocede y suspende planes para un nuevo referéndum de independencia. Volvemos. Vamos ahora con más información. El gobierno de Estados Unidos alertó que ha identificado potenciales preparativos del régimen del presidente sirio Bashar al-Assad para llevar a cabo un nuevo ataque con armas químicas y sostuvo que si eso ocurre, el régimen sirio pagará un alto precio. Los desgarradores gritos de dos pequeños fueron registrados en estas imágenes difundidas por medios sociales sirios. Esta escena ocurrió luego de un ataque con misiles en el suburbio de Ain Tarma en Damasco el lunes, el segundo día de la Eid al-Fitr. Uno de los menores resultó gravemente herido. Estas imágenes también evidencian el riesgo que aún corren muchos civiles en una guerra interna que parece no rebajar su intensidad a medida que se acerca a su séptimo año. Ante ello, la Casa Blanca acusó al régimen de Bashar al-Assad de estar preparando un ataque con armas químicas como el registrado en abril. De ocurrir, Washington ha dicho que Damasco pagará un precio muy alto. La embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, comentó en un comité del Congreso la declaración. Han visto actividades similares a las preparaciones de un ataque con armas químicas, muy parecido a lo que vimos el 4 de abril. Y creo que el objetivo es, en este momento, no solo enviar un mensaje a Assad, sino enviar a Rusia e Irán un mensaje que si esto sucede de nuevo, lo estamos poniendo de aviso. El Pentágono también confirmó actividades en la base de Shairat, la misma que Estados Unidos atacó con misiles en represalia a la agresión de Han Se-Jun. La respuesta del gobierno de Bashar al-Assad fue de rechazo a la denuncia estadounidense. El ministro sirio de Reconciliación Nacional dijo que este solo es el preámbulo de una campaña diplomática contra Siria en la ONU. Bien, vamos con la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, que dio marcha atrás en su iniciativa de convocar un segundo referéndum independentista. Anunció que suspenderá la convocatoria al menos hasta otoño del próximo año a la espera que se aclaren los términos del Brexit. Escocia ha dejado a un lado sus planes para celebrar un segundo referéndum de independencia en los próximos meses, según anunció la primera ministra Nicola Sturgeon este martes.
No vamos a tratar de introducir la legislación para un referéndum de independencia de inmediato, sino que de buena fe redoblaremos nuestros esfuerzos y nos esforzaremos por influir en las conversaciones del Brexit, de manera que se protejan los intereses de Escocia. Más temprano, la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, pidió a Sturgeon dejar la demanda del referéndum fuera de la mesa. Creo que el mensaje de las elecciones generales fue claro, y creo que ahora es momento para que el Reino Unido se reúna y no se aleje. En marzo, el Parlamento escocés respaldó la propuesta de la ministra Sturgeon de celebrar un nuevo referéndum en 2018 o a inicios de 2019. Pero May se negó a discutir el tema con ella. En la sesión de hoy, Sturgeon aseguró a la Asamblea que el debate del referéndum para la independencia de Escocia debe ser tratado con cautela, coincidiendo con Londres en que no es el momento para separarse. Muy bien, y para poder explicar a los televidentes qué es lo que está pasando en Escocia, porque al final todo es por la situación política que se vive ahí también, ¿no? Sí, el argumento para posponer la convocatoria de un nuevo referendo sobre la posible independencia de Escocia respecto al Reino Unido es que, dado que los conservadores perdieron la mayoría en el Congreso, y ya no tienen, claramente no tienen el mandato que buscaban para negociar un Brexit duro. Y Escocia, el electorado escocés era probablemente el más proeuropeísta del Reino Unido, tal vez solo al nivel de Irlanda del Norte, que ellos quisieran mantenerse en la Unión Europea y si no se puede, cuando menos mantenerse en el mercado común, quiere decir, sí, en el mercado único, lo cual implica mantener la libre circulación de personas. Entonces, el argumento es, ahora hay mejores condiciones para negociar el Brexit. Eso es cierto. Pero la otra razón por la cual posponen el referendo es que el 2014 realizaron un referendo cuando el Partido Nacionalista Escocés venía en ascenso en las encuestas de opinión y aún así lo perdieron. Entonces, la prueba de que venían en ascenso es que el año siguiente, después del referendo del 2014, el 2015 ganan 56 de 59 escaños en el Parlamento británico, en representación de Escocia. Y en la última elección, la de este año, han bajado de 56 a 35. Han perdido más de un tercio de sus... Claro. Entonces, si cuando estaban en ascenso no lograron sacar adelante el referendo, todo parece indicar que tampoco podrían hacerlo ahora. Es prudente luego entonces esperar. Así es, y nosotros vamos a hacer una nueva pausa. Vamos a conocer por qué la Unión Europea le impuso una multimillonaria multa a Google. Volvemos. Para algunos es una muy buena noticia. La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp ya tiene disponible la función para borrar los mensajes enviados tanto para los grupos como para los chats individuales. En los últimos meses WhatsApp venía probando esta función en betas. Hoy en una publicación dentro de la página de soporte, la aplicación oficializó la función, aunque aún no se ha revelado una posible fecha de estreno, pero esa opción estará disponible para las versiones en Android, iOS y Windows Phone. Y la Unión Europea impuso a Google una multa récord de 2.400 millones de euros, la mayor aplicada a la fecha contra una sola empresa. La sanción se aplica por abuso en las comparativas de precio en sus búsquedas por Internet. La Comisión Europea impone a Google una multa récord de 2.420 millones de euros por abuso en las comparativas de precios en sus búsquedas por Internet. La comisaria de la competencia, Margrethe Vestager, ha afirmado que la compañía estadounidense, a través de su servicio Google Shopping, privilegia de forma ilegal en las páginas web sus propios productos respecto a la competencia, y esto le genera de forma injusta un mayor número de seguidores e ingresos. Google ha abusado de la posición dominante en el mercado de su buscador, dando ventajas ilegales a otros productos de la compañía en su servicio comparativo de precios. Google debe acabar con esta práctica en 90 días o afrontar el pago de una multa mayor. Vestager ha declarado que no se pusieron en contacto con el regulador estadounidense para tomar esta decisión. Los responsables del gigante tecnológico ya han anunciado que apelarán. La investigación se extiende ahora a otras posibles prácticas abusivas de Google como el sistema operativo Android.
Bien, y nos vamos a los Estados Unidos y las audiciones de un programa concurso, America's Got Talent, que sigue sorprendiendo a todos. Esta vez fue el turno de un grupo coreano que destacó por presentar una coreografía de perfecta sincronización. Sus espectaculares movimientos encontraron gran acogida en el público, que se mostró muy emocionado tras la presentación. Veamos. Oh my God! Bien, con esta super coreografía nos despedimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Feliz. Amigos, sigan con TV Perú. Nos vemos.